Hola turolense, soy José Antonio Alleva y este es el vídeo número 13. Como he dicho en anteriores ocasiones, antes de ofrecer mis servicios profesionales en astrología, estoy haciendo una serie de vídeos que son caseros y así se pueden leer, vídeos de presentación de la astrología seria y profesional que existe. En esta ocasión voy a hablar de un tema titulado Bebés con suerte y bebés con distinta suerte, se pregunta. Primeramente, hay que decir que cuando se habla de personas se debe tener en cuenta de personas y temas de astrología se deben tener en cuenta que además del momento de nacimiento de un bebé influyen mucho otros factores como son la genética heredada, el lugar donde se nace y se vive, la posición familiar a nivel social, el estatus económico de la familia, la educación y la formación que tendrá la persona, incluso la autodidacta, el esfuerzo autodidacta, la constancia y esfuerzo empleado en la vida, la habilidad por saber vivir, el empeño que ponga esta persona en aprender a vivir, la capacidad para moverse por el mundo, el estar bien asesorado, peor asesorado, etcétera. No es solo suficiente con, con, con el momento de nacimiento. Entonces un bebé y un futuro adulto estará relacionado con todos estos condicionantes y hay que saber y hay que recalcarlo. También no es lo mismo nacer en un lugar que en otro. Cada lugar tiene un potencial y unas posibilidades y deberíamos saber manejarlas. Como he puesto de ejemplo el pueblo online de comercio online de Castellseras en el vídeo número 12. También hay casos que ahí han sabido encaminar la vida para ganarse para ganarse la vida también. También hay personas que nacieron en un lugar y mejoraron luego porque se fueron a vivir a otro lugar para trabajar o a estudiar. O a, a ambas cosas fueron, etcétera. Hay distintas opciones y cada uno debe capear la cosa como mejor sepa. Por otro lado, comentar que en España hay una frase que se hizo popular que decía nacer con un pan bajo el brazo. O sea, que una persona nace con suerte o con fortuna o trae suerte a la familia. Se pregunta, ¿hay buenos momentos para nacer? ¿Hay momentos menos buenos para nacer? ¿Hay momentos para nacer con distinto potencial? Decir que desde el punto de vista de la astrología, entre los astrólogos hay como varias opiniones sobre este tema. Hay astrólogos que opinan una cosa y otros que opinan otra. Al final cada astrólogo tiene que crearse su estilo y un camino de enfoque, un enfoque concreto dentro de la astrología. Entonces decir que yo tengo mi propia opinión personal del asunto, pero no me voy a pronunciar abiertamente por no contradecir a unos o ponerme a favor de otros. Hay como tres opiniones generales o criterios sobre los momentos de nacimiento de los bebés. Uno sería que hay buenos momentos para nacer y también hay momentos menos buenos para nacer desde el punto de vista de la astrología. Otra opción sería que también se comenta una frase en el mundo de la astrología que la comentan ciertos astrólogos que es que los astros se inclinan pero no obligan, o sea que las posiciones astronómicas en el momento de nacimiento influyen pero no sentencian. Y hay una tercera versión que sería que un momento de nacimiento es bueno o malo dependiendo para qué. Hay momentos para ser líderes, momentos para ser científicos, investigadores, para ser currantes, para ser deportistas, para ser artistas, para ser personas de la medicina, de personas de la ingeniería, etcétera. Cada tipo de persona y de profesión, etcétera, necesita unas características astrológicas distintas. Vuelvo a recalcar que yo tengo mi opinión de este tema y cada astrólogo tiene su propio estilo. Planteo las distintas opciones a título informativo, decir que cada persona necesita un tipo de enfoque astrológico y dependiendo de sus creencias o necesidades se decantará por la elección de un astrólogo u otro. Por ejemplo, hay profesiones dentro de la astrología que tienen un enfoque
astrológico muy vinculado al crecimiento personal, a la terapia personal, etcétera. Hay personas y hay consultantes, o sea, personas que consultan a estos astrólogos además que les gusta ser asesoradas con ese tipo de criterio profesional. En mi caso me centro en temas concretos, es diferente a lo que he comentado, temas concretos y especializados relacionados con el nombre de las personas, que en siguientes vídeos hablaré sobre mi especialidad en astrología, porque es algo muy concreto, muy matemático, no hay interpretaciones muy abstractas, eso es muy preciso lo que hago, ya que lo que hago es un tema es un tema que no se conoce poco, pero tiene mucha relevancia, es mucho más importante de lo que se conoce en los grandes países, hace décadas que se hace. Y como pondré ejemplos de personalidades, decir que no me dedico a asesorar a nivel general de todas las temáticas de la astrología porque tengo mi opinión particular en concreto de los pronósticos que se hacen, de los... Se ha pasado el vídeo, perdonad. He ido a corregir una... Bueno, vuelvo aquí, que es que en mi caso me centro en temas concretos especializados relacionados con el nombre de las personas, que en siguientes vídeos hablaré sobre mi especialidad en astrología, ya que es un tema de gran relevancia y es mucho más importante de lo que se conoce. Decir que no me dedico a asesorar a nivel general de todas las temáticas de astrología porque tengo mi opinión particular de los pronósticos que se hacen en astrología. Hay hay personas que hacen, hay astrólogos que hacen pronósticos o muchos astrólogos que hacen pronósticos, sí. Que aciertan y son muy profesionales en ellos, sí. No lo voy a discutir. Pero se han conocido casos en astrología hace décadas que ha habido personas que les han hecho pronósticos, personas que han consultado, que les han hecho pronósticos astrológicos, y estos consultantes, en vez de esforzarse en ir tras un buen objetivo, se han relajado esperando el pronóstico y luego este pronóstico no se, no se cumple y todo el mundo acaba descontento. Entonces un astrólogo no es un adivino, un astrólogo es alguien que utiliza la astrología como ciencia, que estudia parte del entramado de las matemáticas de la vida. O sea, si un astrólogo hace un adolescente un pronóstico que dentro de X años, de 15 años, va a ser médico, ese pronóstico se cumplirá porque la persona tendrá que sacar una buena nota para acceder a la universidad, tendrá que acabar la carrera, bueno, el grado y la especialización y todo lo que lleva la medicina y luego entrar a trabajar en un hospital o en un centro o en un sitio donde se practique la medicina. O sea, el pronóstico se cumple porque la persona es proactiva y va tras ello, tras ese objetivo. Una persona que le digan que va a ser médico, un joven y se tumba a la Bartola, haciendo un símil coloquial, pues eso no llega al pronóstico ese. Y recalcar que soy especialista en unos temas concretos dentro de la astrología. Los pronósticos astrológicos son asuntos muy delicados, como he dicho, y se cumplen cuando la persona aprende a vivir y se enfoca en ello. Si no se aprende a vivir, no hay esfuerzo personal, los pronósticos astrológicos no sirven en la vida para que las cosas lleguen, sobre todo cuando te hacen un pronóstico profesional. Me, pronóstico, hablo de temas profesionales que no le he citado antes, pronósticos profesionales o de temas sentimentales, pues entonces en la vida para que las cosas lleguen hay que estar en primeras posiciones de la fila. Y si te relajas estarás al final de la fila. Si te hacen un pronóstico que vas a conocer a alguien
interesante a nivel profesional, pero en la calle tendrás que salir a la calle, ir a los sitios donde se reúnen ese tipo de gente. Si te encierras en una cueva, no se cumple el pronóstico. Entonces, y en relación a mi labor profesional, al final te tienes que especializar en una profesión, como hacen otras personas en distintos sectores. Como aquí pongo, pues como una manzana distinta a las demás. Y en derecho, por ejemplo, pues los abogados se especializan. Entonces, mi visión del tema de la astrología, y aquí en este párrafo sí que opino lo que pienso, en este vídeo en concreto, es que las personas, pienso en este párrafo y en otros, como que el esfuerzo personal y todo eso influye. O sea, en este párrafo pienso que las personas tienen que aprender un método de autoconocimiento para conocerse a ellas mismas. Cada persona tiene que estudiar lo que le interese para poder conocerse mejor. Tiene que esforzarse, tiene que ser proactivo. O sea, hay personas que se le han cumplido los pronósticos que les han hecho a nivel profesional porque han estado de lunes a domingo esforzándose en ello. Entonces, en temas profundos o muy delicados no hay mejor asesor que uno mismo, cuando se aprende una metodología eficaz. Hay gente que estudia psicología, otros coaching, otros enfocan el asunto de forma espiritual, otros estudian astrología, etcétera. Cada cual que estudie lo que más le convenga. Advierto que las personas que elijan aprender astrología que se preparen para estudiar mucho y para esforzarse y para tener paciencia y para aprender a pensar cómo se aprende a pensar en astrología, etcétera. O sea, en todo lo que digo a nivel profesional hay que enfocarse y ser proactivo y esforzarse. Volviendo al tema de nacimiento de los bebés, desde mi punto de vista tengo mi propia opinión personal del asunto, del instante de nacimiento, pero no me voy a pronunciar tajantemente por no contradecir las tres opciones que se van a exponer. Entonces, del momento de nacimiento voy a tratar de hacer un vídeo equilibrado que contemple las distintas versiones que hay. La primera versión: para la astrología hay momentos buenos y menos buenos para nacer. De forma coloquial es como decir que hay personas que nacen y llevarán una vida donde se encontrarán con muchos semáforos en verde, otras personas llevarán una vida con muchos semáforos en ámbar y otras personas llevarán una vida que se encontrarán con muchos semáforos en rojo. No es lo mismo ir con el coche con semáforos en verde que con ámbar que con rojo, haciendo un símil fácil. Se pregunta, ¿ventajas de nacer en un buen momento? Pues es como si si la persona naciera bendecida por la vida, como si los caminos de la vida se despejan y se nace con un potencial mayor o muy superior en diversos temas. La persona posee un encanto natural, cae en gracia, se desenvuelve bien socialmente sin esfuerzo, en temas sentimentales le va bien, incluso sin esforzarse. Es la posible pareja, pues hay un encuentro en la vida de forma natural. Se conocen en cualquier sitio y es una persona magnífica. Y continúan, le van bien en su relación de pareja, luego si se casan también, tienen hijos sensatos, centrados y todo eso, tienen buenos hijos. Entonces, son personas que con menos tesón y con más facilidad les llegan los buenos resultados a nivel económico y laboral incluso. Y en el caso de que las personas que nazcan en buen momento, además si son proactivas y se esfuerzan, la cosa les irá aún mejor. La vida les premia. Es como una especie de tendencia alcista con subidas y bajadas, pero siempre lo que se dice en bolsa, la tendencia alcista en un gráfico donde los mínimos son crecientes, la línea inferior que toca los mínimos. Es cierto que no es lo mismo nacer con unas condiciones como si se fuera un magnífico triciclo, haciendo una comparación, que nacer con unas condiciones
de un coche Fórmula 1. Cada bebé y futuro adulto de la situación que parta en el lugar que viva tendrá que tirar para adelante con lo que tenga y hacer lo mejor posible. Una persona que nace en buen momento pero procede de una familia muy humilde, pues inicialmente arranca como si fuera un buen triciclo en el camino de la vida. Luego se tendrá que convertir en bicicleta y así ir avanzando. Luego en moto, luego en coche. Y una persona que nace en un buen momento y tiene como familiares a una familia bien posicionada, con muchos recursos económicos, pues ese bebé ya arranca la vida como si fuera un coche potente. Luego pues puede ser un Fórmula 1, haciendo un símil. Entonces, se pregunta, desventajas de nacer en un buen momento de nacimiento. Si la persona del bebé no se sujeta o se calma a nivel o no se calma a nivel de egos, el ego se le sube y el bebé futuro adulto también además se le sube el ego, no sabe manejar esta situación, se pueden dar varios casos de posibilidades. Se han dado casos de que si la familia del futuro, el bebé y futuro adulto conocen que la criatura ha nacido en un buen momento y no saben manejar, astrológicamente hablando, y no saben manejar, dirigir esta situación, a estas personas se les puede ir la pinza, hablando coloquialmente, se flipan. Entonces se flipan, alucinan pensando en lo bueno que vendrá y luego por mala gestión del enfoque de vida ese teórico buen futuro no llegará a suceder. Se sube el ego, se empieza a distorsionar la realidad, etcétera, y luego vienen las desilusiones. Es el cuento de la lechera. Es como un mercado lateral bursátil. Porque o los resultados no llegan, o si llegan los buenos resultados luego la persona descarrila. Hay que decir que el campeón nace y también se hace y también se tiene que saber dosificar o aprender a hacerlo. No es suficiente nacer con talento y con unas buenas condiciones astrológicas. Y con ello pretender esperar tranquilamente a que la vida traiga todo lo bueno a la puerta de tu casa. Imagín como soñar no cuesta nada, entonces hay que tener los pies en la tierra y pájaros en la cabeza, contra menos mejor. A nivel bursátil, pues en vez de subir una tendencia alcista se entra en un mercado lateral donde hay como una especie de movimiento sin grandes subidas ni grandes bajadas, con momentos mejores y peores, con un suelo y un techo, o un soporte y una resistencia, como se dice a nivel bursátil. Otros casos serían personas que han nacido en buen momento astrológico y se han dormido en los laureles. Hay gente que aún habiendo nacido en un momento interesante no han sido proactivos y han ido por la vida con mucha tranquilidad y el potencial que tenían no se ha desarrollado o no se ha manifestado en la vida. O es haciendo una comparativa con un gráfico bursátil, pues un gráfico sería toda la vida. Pues está en un momento lateral, en un mercado lateral, donde se queda como se ha arrancado, o hay personas que incluso bajan, tienen una tendencia bajista en su vida. Entonces la tendencia bajista aquí se señala con máximos decrecientes, que es la línea azul. Hay personas, otro caso, que han nacido en un buen momento, se han esforzado por mejorar, por formarse, por avanzar, tienen éxito, pero hay casos donde estas personas no saben gestionar bien la vida. Ellos piensan que van por el camino correcto, pero tensan la cuerda demasiado para conseguir sus objetivos y acaban descarrilando. Son personas que teniendo unas características astrológicas muy buenas de nacimiento al final no saben manejarlas bien y el resultado que obtienen no es el que esperaban. Lamentablemente pues ahí se despistan y no acaba la cosa como ellos creían. Es como si descarrilaran. Una comparación de buena fecha de nacimiento con un mal enfoque de vida y que no acaba como se espera es como a nivel bursátil la figura del hombro cabeza hombro.
Entonces, este sería como el gráfico de la vida. Se empieza, por la izquierda se empieza bien, se va ascendiendo, se sube al hombro izquierdo, hay un, y entonces se baja un poco y hay otro momento que rebota aquí el gráfico y se sube hasta la parte alta de la vida, del mejor momento que es la cabeza, y luego a partir de esto se empieza a bajar, se empieza a bajar. Hay un rebote con donde se sube un poco al hombro derecho y ya a partir del hombro derecho se empieza a bajar y se empieza a bajar y se empieza a descender en la vida. Repito, en el caso que nazca un campeón, porque se pregunta siempre, ¿el campeón nace o se hace? Pues normalmente suelen ya nacer, sea hombre o mujer. También se tiene que hacer y debe aprender a dosificarse. Si eres campeón pero no aprendes a encaminar bien tu vida, puede pasar que o que nunca seas campeón o que caerás después de serlo. Debemos aprender a vivir y es un tema que todos tenemos que tomar nota de este asunto y debemos aprender a hacerlo, todos, incluso los astrólogos. Alguien que nace con talento aún así debe hacerse durante toda la vida para saber avanzar y mejorar. Hay que tener responsabilidad, humildad, valores que debería tenerse en cuenta. Hay que tener humildad si se asciende rápido, debido este ascenso debido a gracias a que el momento de nacimiento ha sido favorable. En astrología incluso se estudia a la gente más importante de un país y también se investiga los casos donde hubo personas que subieron y siguieron subiendo, una tendencia alcista, con un símil con mínimos crecientes, bursátil, como si fuera la bolsa. La bolsa, pues el gráfico es la evolución de la vida. Y también se estudian otros casos de personas que subieron rápido y luego se estrellaron. Hay un consejo sencillo. Si eres una persona normal que está subiendo muy rápido en la vida sin hacer mucho esfuerzo, empieza a tomarte muy en serio que no eres Superman. Que no se te suba el ego no, y, y no te y no te ciegues con no te ciegues con un supuesto don, a ver si luego vienen las sorpresas y puede pasar que igual que vino de repente la subida sin hacer grandes méritos, luego viene la gran bajada sin buscarla. Esto en astrología, pues bueno, en temas especializados se estudia. Hay que se estudia con pronósticos y hay veces que se ve simplemente en la carta astral de nacimiento. Entonces de repente pues se sube y también se baja y se estrella uno. Las personas que esto, cuando se sube así de repente, las personas se suelen cegar con que se endiosan, diciéndolo desde un punto de vista claro, pero a la vez respetuoso, pero, pero que hay que tener mucha cabeza y porque en astrología esto tiene significados. Entonces se pregunta, ¿ventajas de nacer en un mal momento? Pues sobran comentarios, no hay argumentos positivos para explicar esta acción. Desventajas de nacer en un mal momento, pues es como decir pasapalabra. La persona tendrá que tirar para adelante la vida como buenamente pueda. Si se nace en un momento con menos potencial, es muy importante que la persona se forme o estudie para aprender a vivir con sus circunstancias, que es un tema que todos, vuelvo a repetir, que todo es un tema de aprender a vivir, que todos tenemos que pasar por ellos para desenvolvernos en la vida, aprender a hacerlo, aprender a vivir. Entonces la persona que nazca pues más pachucha tendrá que saber reencaminar su vida. La segunda versión de posibilidad de nacimiento, los astros se inclinan pero no obligan. Sería una situación en que hay personas que habiendo nacido en un momento astrológico menos bueno, a fuerza de constancia, de tesón, formación en aprender a vivir, paciencia, confianza ciega en uno mismo, porque estas personas si pierden la confianza en ellos mismos están perdidos. A base de inventiva, etcétera, pueden darle la vuelta a la situación y encarrilar mejor la vida en ciertos temas muy concretos. Por ejemplo,
Pongo la figura de ejemplo, la figura bursátil del hombro, cabeza, hombro invertido. Son personas que arrancan en la vida, en la parte izquierda, y van bajando. La famosa frase esa de la serie de televisión, dicen, has averiguado que en el sótano de tu vida, en el sótano del fracaso de tu vida, no hay una planta más para abajo. Entonces, las personas empiezan a bajar, no entienden nada que pasa, hay un rebote, suben al primer hombro, pero luego bajan, siguen aquí abajo, rebotan, bueno, mejor no lo he explicado bien, que lo he explicado como si fuera al revés. Bajan, 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 hay un rebote y bajan al primer hombro, hay otro rebote hacia arriba y bajan a la cabeza y no entienden nada. ¿Qué pasa? Y darle la vuelta a la situación, esto pueden tardar lustros o décadas, ¿eh? Hasta que la persona desde que es niño empieza a vivir, empieza a aprender a vivir. Entonces hay aquí un momento de profundidad total en el sótano, en el foso de la vida, y se rebota. Bueno, dice, pues bueno, pero hay un techo y se vuelve a rebotar por abajo. Y así se entra en una dinámica hasta que llega al segundo hombro, la parte del fondo es la cabeza total, el fondo total la cabeza, el hombro, se llega al hombro y a partir del hombro se aprende a vivir y se recamina poco a poco, reencamina poco a poco la vida, pero se reencamina porque se aprende a vivir, no porque un pronóstico sin aprender a vivir, un pronóstico profesional, en el caso profesional económico, acierte. O sea, el pronóstico acierta a nivel profesional y económico porque la persona aprende a vivir y se esfuerza en ello. Entonces habría una tercera versión que es buen o mal momento astrológico para nacer dependiendo para qué. Voy a citar ejemplos un poco bruscos y forzados, pero así se entiende mejor la explicación. Para que haya líderes tiene que haber gente que siga a los líderes. Para que haya gente que viva sin mancharse tanto, tiene que haber personas que se manchen. Para que haya gente hermosa, haciendo una comparación, tiene que haber personas menos hermosas. A nivel comparativo, para que haya listos, tiene que haber personas menos inteligentes. Es cierto que esta versión astrológica, en según qué ejemplos, es difícil de explicar y de defender. Al menos a mí me parece dificultoso. Esta tercera versión hay un caso comparativo a nivel astrológico algo menos forzado que sería más fácil de explicar, que consiste que para que haya gente que disfrute de los avances que genera la vida, tiene que haber personas que se impliquen en la tarea de cómo avanzar. Debemos recordar que en todos los sectores profesionales y en todas las áreas de la vida, gracias a las personas que investigan, gracias a las personas que lo intentan, gracias a las personas que estudian, gracias a quien no desiste en su camino de trabajo y de conocimiento, gracias a todas estas personas el mundo avanza. Mundo científico, de investigación, de ingeniería, de informática, de todo tipo, de la alimentación. Entonces se avanza porque hay personas que se dedican a ello. Entonces hay que informar de que si no se contribuye a que para que el mundo avance, si se está tirado en el sofá o viviendo en un mundo con muchos pájaros en la cabeza, pues bueno, pues el- te- esa persona no contribuye a que el mundo avance. Tendrán que ser otros. Y dar gracias a otros u otras que lo han hecho. Entonces hay que decir que normalmente no solemos conocer o se nos suele olvidar que ha habido grandes genios de todo tipo a lo largo de la historia. Pasaron gran parte de su vida dedicados a su labor de investigación, de lunes a domingo, durante un montón de horas al día, para obtener resultados de los que luego la humanidad ha disfrutado. Casos conocidos como matemáticos, físicos, inventores de todo tipo, incluso astrólogos. Incluso ha habido astrólogos que dedicaron cuerpo y alma a la investigación, ese proceso de escalera hacia un camino que no tiene fin. Entonces se pregunta, ¿algún criterio intermedio teniendo en cuenta todo lo anterior? Al valorar todo lo anterior se pueden sacar unas cuantas conclusiones, ya que no voy a exponer mi opinión personal concreta sobre el tema del nacimiento.
Una conclusión, que hay personas que dependiendo del momento astrológico de nacimiento nacen con unos potenciales u otros, y en algunos casos con potenciales muy variables y distintos en las en diferentes áreas de la vida. Ya, pues comparación de dos personas, que hay personas que les tocará vivir una vida excelente, que hay otras personas que vivirán una vida normal, y en otros casos hay personas que tendrán que vivir una vida no normal. Hay que dejar claro, vuelvo a repetir, que el mundo ha avanzado y avanza gracias al conocimiento, gracias a la sabiduría, gracias a la investigación, que gracias a que ha habido una parte de la gente que se la ha jugado y ha apostado por un tipo de vida en concreto, la humanidad ha avanzado en todos los sentidos. Para que unos disfruten de los avances, otros emplearon todo su esfuerzo para que el mundo avanzara. Y hay personas que nacen con estas características astrológicas por nacimiento. Todas las personas sabios, inventores, investigadores, en fin, toda esta gente. Decir que a lo largo de la historia de la humanidad, vuelvo a recalcar, muchas empresas, muchas personas en el ámbito científico y de investigación, sí, sí que es cierto que nacieron con unas condiciones astrológicas desfavorables para vivir una vida normal. Esta gente científica entonces científica, artística, inventiva. Entonces apostó firmemente por vivir una vida de sacrificio personal de lunes a domingo, echando un montón de horas al día, durante todos los días del año y durante casi todos los años de su vida adulta. Se esforzaron mucho por investigar y dedicarse en cuerpo y alma en temas que luego la humanidad se ha beneficiado. Lo mismo ha pasado con grandes pintores, escultores, escritores, artistas, etcétera, que se entregaron totalmente a una actividad y lograron dejar grandes obras para la historia, aunque ello significara que no tuvieran vida personal ni social. Los museos están llenos de esta demostración de talento y sacrificio. Ha habido artistas que se han hecho famosos después de fallecer. Como opinión personal, y aquí en este tema pues me voy a mojar, decir que hacia los tiempos que vamos, y según se vaya avanzando en la era astrológica de Acuario, los bebés actuales y los futuros bebés, cuando sean adolescentes y adultos, tendrán que tener un planteamiento de vida algo distinto al actual, en ciertos temas muy concretos. Y el asunto en el que todos tenemos que mejorar es en aprender a vivir, incluso en aprender a ganarnos la vida. Y en aprender un método de autoconocimiento. Mires en la época que mires, siempre ha habido personas que llegaron a la misma conclusión. O sea, la conclusión de lo importante que era enfocarse en el conocimiento de uno mismo para saber vivir. Lo ideal sería que los adolescentes del futuro empezaran a estudiar tranquilamente una forma de saber lo que tienen realmente encima de los pies, o sea, qué es lo que llevan encima, qué es lo que son, qué potencial tienen como personas, cuáles sus ventajas y sus desventajas, qué pros y contras tienen. O sea, saber todo esto te evita ciertas crisis luego personales en el futuro. Entonces estas personas, si toman nota de todo esto y se adelantan, pues pueden ir con mucho adelanto. Entonces estudiar algo, un tema de una forma de autoconocimiento de forma seria y no aprender un método que les meta muchos pájaros en la cabeza. O sea, los pájaros en la cabeza, eso no es bueno. Entonces, en temas de profundidad a nivel personal, es la propia persona la que mejor se puede estudiar a sí misma. Esto es muy claro. O sea, no hay mejor asesor en ciertos temas personales muy concretos y de importancia que quien aprende a asesorarse a sí mismo. La persona que desde adolescente aprende a conocerse, que aprende a vivir y además aprende a crear un método para ganarse la vida, cuando llega a los 25 o 30 años, lleva muchísimo camino andado con respecto a los demás. No se enfrentará con tanta crudeza a ciertas crisis personales que pasen en el futuro. Estos no son casos raros, son casos que existen, aunque haya pocos y debemos aprender de ellos. Yo he conocido algún caso y es realmente admirable y sorprendente. Siempre se ve gente joven que ha aprendido a hacerlo, incluso lo ha hecho de forma autodidacta. Con estos razonamientos finalizo este vídeo y quiero pedir disculpas por el rato que he estado en silencio. Hago los vídeos sin editar, hablo de un tirón, entonces por no volver a hacerlo voy a subir este vídeo a YouTube. Entonces nos vemos en el próximo vídeo, me despido, saludos, soy José Antonio Ayova Golday.